Buenas tardes, señor presidente, señor secretario, señores senadores, señores representantes y demás asistentes. Reciban un cordial saludo de la Corporación para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado, CODES. Es nuestro deseo hacer una serie de observaciones al proyecto de ley estatutaria que actualmente ustedes tramitan referente a la JEP. En este sentido, creemos que es necesario hacer ciertos ajustes que garanticen, particularmente desde nuestro interés institucional, los derechos de las víctimas. Para ello, es importante recordarles la trascendencia que juegan los derechos de las víctimas en un contexto de un sistema de justicia transicional y en un sistema de justicia transicional que tiene unas características de ser restaurativo. Por lo cual, bajo este principio, bajo esta lógica, los derechos de las víctimas no son aspectos secundarios o aspectos intrascendentes, sino son aspectos de la esencia misma de este tipo de actuaciones. Por ello, curiosamente, el artículo primero del Acto Legislativo 01/2012, del Acto del Marco Jurídico para la Paz, ya contemplaba como una de las finalidades de los instrumentos de justicia transicional que fuesen desarrollados justamente en garantizar en la mayor medida de lo posible los derechos de las víctimas a la verdad, justicia y reparación, una finalidad que no está reiterada dentro del artículo 2 del proyecto de ley estatutaria. De la misma manera, podríamos decir que particularmente me voy a referir a aspectos de la participación de las víctimas. En este sentido, hemos concebido desde CODES la obligación, hemos estado insistiendo en la obligación que le asiste al Estado colombiano de garantizar la participación de las víctimas en este tipo de actuaciones judiciales, en la medida que no solo es coherente con ese enfoque restaurativo de la justicia transicional que hablábamos, sino también en la medida que precisamente el acuerdo reconoce la centralidad de los derechos de las víctimas. Así que esto hace que sea aún más sustancial la participación frente de las víctimas como un derecho. Para CODES no cabe duda que la JEP constituye un escenario para garantizar dichos postulados y que el proyecto de ley estatutaria que se comenta en el presente documento constituye un esfuerzo serio y difícil por parte del Gobierno Nacional, del Congreso de la República y de demás actores institucionales de la implementación del Acuerdo de Paz, para reflejar los reconocimientos contemplados en dicho acuerdo respecto al lugar de las víctimas en la construcción de una paz estable y duradera. Sin embargo, se considera de vital importancia alertar al Congreso de la República sobre algunos contenidos del proyecto que de manera transversal expresan serios retrocesos sobre el contenido y alcance de los derechos y garantías de las víctimas en el marco de la Jurisdicción Especial para la Paz. Toda vez que los esfuerzos por incluir el deber del Estado de asegurar la participación de las víctimas en el mismo no son suficientes, pues corren el riesgo de someter dicha participación al plano de lo meramente formal y procedimental, que en el mejor de los casos reduciría la intervención de las víctimas en la Jurisdicción Especial de la Paz a una circunstancia optativa y discrecional y no de carácter obligatorio, lo cual puede comprometer la conexidad de la futura norma con el Acuerdo de Paz y su constitucionalidad a la luz de ciertas fuentes del derecho internacional que hacen parte del bloque de constitucionalidad colombiana. Por ejemplo, en dicho sentido es clara la posibilidad de intervenir del procurador, de la Procuraduría y del Procurador General de la Nación en defensa de los derechos de las víctimas, pero bajo solicitud de los magistrados de la JEP, lo que condiciona que su actuar no es independiente ni se puede dar por la voluntad o la iniciativa de otros sujetos dentro de la actuación de otros sujetos como las propias víctimas o por solicitud de la Secretaría Ejecutiva, sino o por impulso propio, mutuo propio por parte de la Procuraduría, sino que depende de la iniciativa de los magistrados. Es muy relevante, es sumamente importante el debate, algo de lo que se ha planteado acá, alrededor del debate de la posibilidad de someter las garantías de participación de las víctimas, aquellas que ya hablábamos de este artículo 12 del Acto Legislativo 01/2017 en su parágrafo, la posibilidad de que estas garantías sean convertidas en meros asuntos procedimentales, lo cual de alguna manera resulta contrario a la esencia de estos procesos de justicia transicional, contradicen elementos del derecho internacional de los derechos humanos, entre ellos el acceso a un recurso judicial efectivo que ha sido desarrollado tanto en elementos de soft law como de hard law del derecho internacional público, y particularmente es preocupante observar cómo la ley estatutaria
estatutaria sí replica derechos y garantías para los victimarios, derechos del orden como el debido proceso o garantías como el principio de legalidad que ya tienen un orden constitucional son reiteradas en este proyecto, lo cual no se hace frente a los derechos de las víctimas. El artículo 68 del proyecto de ley estatutaria se refiere de manera plural a... El artículo 68 del proyecto de ley estatutaria se refiere a las normas procedimentales que en futuro regirá a la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero dicho artículo no hace ningún tipo de mención a las garantías de participación de las víctimas, ni siquiera reitera aquellas que ya están mencionadas dentro del artículo 12, dentro del parágrafo del artículo 12 del Acto Legislativo 01 de 2017. Es curioso si los derechos de las víctimas quedan relegados a normas procedimentales. Es un principio de hermenéutica básico y esencial que lo sustancial prevalecerá sobre lo procedimental. Afirmar la centralidad de los derechos de las víctimas, pero relegarlo a normas procedimentales cuando las garantías y derechos para los victimarios se constan en documentos sustanciales, resulta incoherente e incompatible con la aludida centralidad de los derechos de las víctimas que establece el acuerdo de paz. En igual sentido, el Acto Legislativo 01 de 2017, en su parágrafo del artículo 12, cuando nos habla de estas garantías de procedimiento, de estas garantías para la participación de las víctimas, nos habla de las normas que regirán a la Jurisdicción Especial para la Paz. No nos habla de una norma, por lo cual nuestra visión desde CODES es la necesidad de que las garantías para la participación de las víctimas deben constar en las distintas normatividades que entren a desarrollar la Jurisdicción Especial para la Paz, incluida la ley estatutaria que ustedes tramitan actualmente. Para tal sentido, hemos sugerido que se incluyan tan siquiera al menos referencias a cuál es el contenido o cuál es la definición que deberíamos entender por estas garantías de acceso, de participación, de acceso de procedimentales, sustantivas, probatorias. Así que consideramos que esto se tratan de omisiones que son de carácter sustancial, que tienen que ver con la semántica constitucional de los derechos de las víctimas, de la reparación integral y de la verdad a la luz del paradigma de la justicia restaurativa. En tal sentido, pedimos al Congreso que enmiende estos errores, estas omisiones en que se puede haber incurrido y que para tal se disponga lo pertinente de conformidad con el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Acto Legislativo 01 de 2012. Paralelo a ello, consideramos y también les estamos advirtiendo dentro de Quedan 2 minutos. Muchas gracias. Concluyendo, hay una serie de otro tipo de dificultades que advertimos dentro del proyecto de ley que deberían ser corregidas. Por ejemplo, el uso de la expresión reparación integral no es central dentro del proyecto. Hay el uso de otras expresiones, incluso de expresiones que pueden resultar un tanto equívocas, como expresiones como resarcimiento, que no es claro si equipara la reparación integral o si deberíamos entenderla solo referida a los contenidos indemnizatorios, es decir, al contenido económico, o si se traduce también en medidas de resarcimiento inmaterial y colectivo.